Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. La lucha por el derecho al voto femenino es una de esas historias que, bueno, uno cree que conoce. Nos imaginamos marchas, pancartas, quizá un par de discursos. Claro, la imagen clásica. Exacto. Pero cuando te metes a fondo en las fuentes, te das cuenta de que no fue una marcha ordenada. Fue una campaña global, a veces caótica y a menudo muy violenta, que duró más de un siglo. Totalmente. La idea hoy es meternos de lleno en esa historia, que es mucho más que una línea de tiempo. Vamos a explorar desde las tácticas de guerrilla urbana en el Londres de principios del siglo XX hasta el punto de inflexión que fue la Primera Guerra Mundial y cómo esa onda expansiva llega hasta hoy. Hasta lugares como Arabia Saudita. Justamente, la misión es entender la estrategia, el sacrificio y también los cálculos políticos detrás de una de las mayores batallas por la igualdad. Y creo que es fundamental partir de una idea que los documentos dejan clarísima. No existió un movimiento sufragista. Lo que hubo fue una constelación de luchas nacionales. Cada una a su ritmo. Cada una con su propio ritmo, sus propias heroínas y sus contradicciones. Aunque estaban conectadas, sus métodos y resultados, variaron enormemente. Hoy vamos a analizar no solo las victorias, sino también la letra pequeña de esas leyes. Eso es interesante. Sí, veremos, por ejemplo, por qué el famoso triunfo de 1918 en Gran Bretaña fue, para muchas, una victoria un poco amarga, y cómo eventos que no tenían nada que ver con el sufragio, como una guerra mundial, terminaron siendo el empujón que nadie esperaba. Empecemos por ahí entonces, por el epicentro de la batalla más visible, Gran Bretaña. Porque allí el movimiento se partió en dos, ¿cierto? Se partió por completo. Por un lado estaban las sufragistas de la NUWS, lideradas por Millicent Fawcett. Ellas eran la facción, digamos, más institucional. La vía pacífica. Creían en la persuasión, el cabildeo, las peticiones formales. Pero algo se rompió, ¿no? Porque de ahí surgió otro grupo mucho más radical. Exacto. En 1903, Emmeline Pankhurst y sus hijas, Christabel y Sylvia, fundaron la Unión Social y Política de las Mujeres, la WSPU. Y es que estaban frustradas. Claro, llevaban décadas de métodos pacíficos. Décadas que no iban a ninguna parte. Su lema lo cambió todo. Hechos, no palabras. Dejaron de pedir permiso y empezaron a exigir atención. Y es curioso porque hasta el nombre con el que las conocemos, suffragettes, nació de esa división. Pero ese término no lo inventaron ellas. ¿De dónde salió? Nació como un insulto. Fue un periodista del Daily Mail en 1906 quien acuñó el término suffragette para burlarse. Para menospreciarlas. Justo para eso, para diferenciarlas de las más respetables suffragists. La terminación "et" en inglés se usa como diminutivo, para empequeñecer algo. Quería decir que eran una versión estridente, menos seria. Vaya. Pero lo brillante es cómo la WSPU se apropió del insulto. Le dieron la vuelta y dijeron, sí, somos suffragettes, y la terminación "e" no significa pequeño, significa conseguir, to get it. ¡Qué buena jugada! Lo convirtieron en su marca de guerra. No solo queremos el voto, vamos a conseguirlo. Es increíble cómo le dieron la vuelta a un insulto y lo convirtieron en una bandera. Entonces, esa identidad militante se reflejó directamente en sus acciones. Se pasó de las peticiones a la acción directa. Totalmente. Y la escalada fue metódica. Al principio eran actos de desobediencia civil para generar titulares. ¿Cómo qué, por ejemplo? Interrumpían discursos de ministros, se encadenaban a las rejas del Parlamento. Buscaban la foto, la noticia que el gobierno no pudiera ignorar. Pero la respuesta fue la represión, arrestos masivos. Y eso, en lugar de frenarlas, las radicalizó todavía más. Y aquí es donde la cosa se pone mucho más seria. Ya no hablamos solo de interrumpir discursos. No, para nada.
La WSPU lanzó lo que llamaron la Guerra de los Cristales. Campañas coordinadas para romper escaparates de tiendas de lujo en Londres, ventanas de oficinas del gobierno. O sea, un ataque directo a la propiedad. Y de ahí pasaron a los incendios provocados. Quemaban buzones de correos, casas de campo de políticos, incluso iglesias. Las fuentes también detallan una campaña de atentados con bombas, aunque eso sí, siempre de noche y en lugares vacíos para no causar víctimas. El objetivo era atacar el pilar del sistema que las excluía, la propiedad. La imagen que tenemos de ellas es de sacrificio, pero sus métodos eran de guerrilla, y me imagino la reacción. La reacción fue brutal. Cientos de mujeres fueron encarceladas en condiciones terribles. Como protesta, muchas iniciaron huelgas de hambre para ser reconocidas como presas políticas. Y la respuesta del gobierno fue terrible. Fue la alimentación forzada, un procedimiento que hoy se consideraría tortura. Se les introducía un tubo por la nariz o la garganta y se les vertía comida a la fuerza. Era un acto de una violencia extrema. Es que es difícil incluso imaginar la escena. La violencia del Estado contra sus ciudadanas por exigir un derecho. Te da una idea del nivel de sacrificio que implicaba. Y en este contexto, el gobierno ideó una solución aún más retorcida, ¿verdad? La ley del gato y el ratón. Así es. En 1913 la situación era insostenible. El gobierno no quería mártires, pero tampoco quería ceder. Así que aprobaron esta ley que permitía liberar a una huelguista de hambre cuando su vida corría peligro. Para que se recuperara en casa. Exacto. Y una vez que estaba lo suficientemente fuerte, la policía volvía a arrestarla para que cumpliera el resto de su sentencia. Y el ciclo volvía a empezar. El gato del Estado jugando con el ratón activista. ¡Qué crueldad! Las mantenían en un limbo de sufrimiento sin permitirles ni morir ni ser libres. Y en medio de toda esta tensión, de esta guerra de desgaste, la historia da un giro de 180 grados. Estalla la Primera Guerra Mundial. Y todo se detiene. En 24 horas, la WSPU suspendió todas sus actividades y se volcó en el esfuerzo de guerra. Emmeline y Christabel Pankhurst se convirtieron en las reclutadoras más fervientes. Un cambio drástico. La historia que siempre nos cuentan es, las mujeres trabajaron en la guerra y, como premio, les dieron el voto. ¿Fue realmente así de simple? ¿Una recompensa? Es una simplificación que oculta una realidad mucho más compleja. No fue un premio. Fue una transformación social tan profunda que se volvió políticamente insostenible negarles el voto. A ver, explícame eso. De repente, 2 millones de mujeres entraron en la fuerza laboral para reemplazar a los hombres en el frente. No solo en fábricas de municiones, sino en todos los sectores. Conducían autobuses, trabajaban la tierra, eran policías. Pasaron de ser el 24% de la fuerza laboral en 1914 a casi el 37% en 1918. Ya no eran invisibles. Su contribución estaba a la vista de todos, todos los días. Exactamente. Se rompió el principal argumento en contra, que era que las mujeres pertenecían a la esfera doméstica. ¿Cómo podías decir eso de una mujer que fabricaba las balas que ganaban la guerra? Imposible. Los políticos lo vieron. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que enfrentaba una lucha similar, lo expresó muy bien. Dijo, y cito, «Hemos hecho a las mujeres compañeras en esta guerra. Las admitiremos solo a una sociedad de sufrimiento, sacrificio y trabajo, y no a una sociedad de privilegios». Esa pregunta era imposible de ignorar. Y la respuesta en el Reino Unido fue la Ley de Representación del Pueblo de 1918. Y por lo que dicen las fuentes, esto no fue solo en Gran Bretaña. No en absoluto. Si conectas los puntos a nivel global, ves que la guerra actuó como un acelerador histórico. Entre 1915 y 1918, una ola de países concedió el voto a las mujeres. Dinamarca, Islandia, Rusia, Canadá, Alemania, Austria, Polonia. La guerra reconfiguró el orden mundial. Pero volvamos a esa ley británica de 1918, porque suena como el final feliz. Pero la realidad que muestran las fuentes es mucho más complicada. ¿Tenía una letra pequeña? ¿No? Muy reveladora. La ley otorgó el sufragio universal a todos los hombres mayores de 21 años. ¿Y a las mujeres? Para las mujeres, las reglas eran otras. Solo podían votar las mayores de 30 años que cumplieran ciertos requisitos de propiedad. Espera. 30. A los hombres, 21. A las mujeres, 30 y con condiciones.
Eso no es igualdad. ¿Por qué? Había prejuicios, sin duda, pero las fuentes revelan que la razón principal fue un cálculo político a sangre fría. La guerra había matado a casi 1 millón de hombres británicos. Los demógrafos del gobierno hicieron las cuentas y se dieron cuenta de algo que les aterrorizó. ¿Qué? Si concedían el voto a las mujeres en los mismos términos que a los hombres, las mujeres se convertirían en la mayoría del electorado. Vaya. O sea que era un cálculo de poder. ¿Tenían miedo de que las mujeres fueran mayoría y cambiaran el panorama político? Cambia por completo la narrativa del premio, ¿no crees? La barrera de los 30 años y los requisitos de propiedad fueron un cortafuegos demográfico, diseñado para asegurar que los hombres siguieran siendo mayoría en las urnas. Una concesión, sí, pero una concesión calculada para mantener el control. Exacto. Y claro, no todas las activistas lo celebraron. Incluso dentro de la familia Pankhurst hubo divisiones, ¿cierto? Ciertísimo. Sylvia Pankhurst, la hija de Emmeline, que se había distanciado por su giro hacia el socialismo, fue una de las críticas más feroces. ¿Qué dijo? En su periódico El Workers' Dreadnought, la llamó una franquicia parcial y prejuiciosa. Su argumento era doble. Primero, que no eliminaba la discapacidad sexual. Y segundo, que era una ley clasista. Claro, por los requisitos de propiedad. Justo por eso, dejaba fuera a millones de mujeres de la clase trabajadora, las que más habían contribuido en las fábricas. Para ella, la lucha no había terminado. Y tenía razón, se necesitó otra década de lucha. En 1928 llegó la ley de franquicia equitativa. Solo entonces se concedió a las mujeres británicas el voto en las mismas condiciones que a los hombres, a los 21 años. Es una lección increíble sobre cómo una victoria puede no ser el final. Y mientras en el Reino Unido la lucha fue esta batalla campal, en otras partes del mundo el camino fue muy diferente. ¿Quiénes fueron los verdaderos pioneros? Pues hay que viajar muy lejos. El primer país autónomo del mundo en conceder el sufragio a todas las mujeres adultas fue Nueva Zelanda, en 1893. 1893, décadas antes. Décadas. Y luego está el caso de Finlandia, que en 1906 se convirtió en el primer país del mundo en otorgar a las mujeres no solo el derecho a votar, sino también a ser elegidas para el Parlamento. Fueron pioneros absolutos. Y en el otro extremo tenemos casos que son, francamente, sorprendentes por lo tardíos que fueron. Totalmente. Uno de los más citados es Suiza. No concedió el voto a las mujeres a nivel federal hasta 1971. Perdona, ¿dijiste 1971? ¿En Suiza? Eso es asombroso. Estamos hablando de la era del Apolo 13, del nacimiento de Internet. Es un caso complejo ligado a su sistema de democracia directa. El sufragio femenino se sometió a referéndum varias veces y fue rechazado por la mayoría, que eran hombres. Increíble. Y lo que es aún más loco es que en un cantón, Appenzell-Rodas Interiores, las mujeres no pudieron votar en elecciones locales hasta 1991. ¿1991? Y fue por una decisión del Tribunal Federal, no por voluntad popular. ¡Qué locura! Y llegamos al caso más reciente, Arabia Saudita en 2015. Un paso gigante en el papel, pero ¿cómo se traduce en la práctica con un sistema de tutela masculina? Ahí das en el clavo. Fue un hito simbólico inmenso. Por primera vez, las mujeres podían votar y presentarse a elecciones, pero las barreras prácticas eran enormes. El sistema de tutela complicaba todo, me imagino. Todo, desde registrarse para votar hasta hacer campaña. De hecho, en esas primeras elecciones, las mujeres representaron menos del 10% de los votantes registrados. El derecho estaba ahí, pero el acceso a él era otra historia. Entonces fue un gesto más de cara al exterior que un cambio real. Al principio quizás tuvo mucho de simbólico, pero hay que verlo en un contexto más amplio. En 2017 se les permitió conducir, en 2019 obtener pasaportes y viajar sin permiso. Un análisis sugiere que estos cambios son piezas de un plan para modernizar la economía y la imagen del reino. Entiendo. El sufragio no buscaba tanto un vuelco electoral inmediato, sino abrir una puerta, por pequeña que fuera. Como dice una de las fuentes, al final el sufragio ejemplifica la oportunidad, el comienzo de algo. Así que recapitulando, hemos viajado desde las tácticas de desobediencia civil en el Reino Unido, pasando por los pioneros en las antípodas hasta las complejidades de un derecho recién adquirido en el siglo XXI.
Una historia global con un final que todavía se está escribiendo. Sin duda. Y al final, lo que me queda resonando es que la ley es solo el mapa, no el territorio. El Reino Unido necesitó 10 años más para la igualdad real. En Arabia Saudita, la ley cambió, pero las barreras sociales siguen siendo un desafío enorme. Conseguir el derecho en un papel es solo el primer paso. Es el primer paso, a menudo el más ruidoso, pero no es el final de la carrera. Es una reflexión muy potente para cerrar. Es que nos deja con una pregunta que sigue vigente hoy en cualquier país. Las fuentes nos muestran que la aprobación de una ley no es el final de la historia, sino el comienzo. ¿Qué barreras, visibles e invisibles, continúan existiendo hoy en día que dificultan la plena participación política, incluso cuando el derecho al voto está garantizado sobre el papel? Seguimos explorando los ecos del tiempo. Te espero en el próximo capítulo.